No vivimos en una economía natural, vivimos en una economía artificial. ¿Por qué? Porque lo que manda es el dinero. Entonces la gente trabaja en cualquier cosa que le dé dinero. Y por desgracia, cuando no tiene un trabajo, termina siendo intermediario de droga. ¿Cómo prolifera entre jóvenes el mercadeo de delivery de droga? En Buenos Aires es un problema eso. Son delivery de droga, llevan droga a domicilio en motocicleta como hacen delivery de una roticería. En este momento estamos viviendo el epicentro de una nueva crisis de deuda pública, una crisis de deuda insoluble. No tiene solución, por lo menos no tiene solución pacífica, y el país no puede pagar. Punto. No puede pagar, se acabó. Es decir, si yo voy a estar tapando un agujero con otro, con otro, llega un momento en que alguien tiene que salir a decir que el rey está desnudo, señores. No podemos pagar ni siquiera un tercio de los intereses. La Argentina no crece por culpa de la deuda. ¿Cuál es el freno a la economía? La deuda. Estamos viviendo para pagar deuda, ni siquiera deuda, intereses de la deuda. Por lo cual, de esa manera, estamos frente a un problema financiero insoluble. Hablamos Bueno, en nombre del Movimiento Mazorca con el doctor Héctor Luis Juliano, licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1964, orientado profesionalmente a organización, sistema y planificación económica financiera en la actividad privada y en forma paralela a su desarrollo profesional está especializado en temas de geopolítica y finanzas públicas. Buenas tardes, Sergio, gracias por la presentación. Sí, aclaro que el libro mío, que se llama Problemática de la Deuda Pública, está en versión digital gratuita en un blog mío para quien quiera consultarlo. Y es la colección prácticamente completa de todos mis trabajos durante años. Ya son 13 tomos, de los cuales 10 están editados en papel y los otros 3 están en versión digital, y como los he editado a mi costo, porque no tuve ayuda para hacerlo, reseñan todo, en gran medida, todo lo ocurrido con la deuda pública argentina contemporánea, llamando deuda pública contemporánea la que empieza con la época del proceso militar en 1976, la gestión Martínez Dios al frente de Economía, y llega hasta nuestros días. Lo que pasa es que últimamente estoy escribiendo poco porque con todos estos reportajes y todas estas, digamos, hay un fenómeno que es estudiado. Vivimos en una época donde los hechos, las novedades van más rápido que la capacidad para analizarlas, ¿no? Lo estamos viendo hoy mismo. Yo estaba leyendo hoy a la mañana a ver qué novedades hay en Estados Unidos con respecto al salvataje Milei, etcétera. Pero entonces me parece conveniente, y para ir al grano, fijar unos conceptos preliminares que para mí son fundamentales, porque si no se entiende esto, no se entiende nada. La pregunta central sobre problemática de la deuda pública es muy simple. ¿Frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? Porque la gente no sabe lo que es deuda y además tampoco se lo explican y todavía se lo confunden. Es decir, por ejemplo, ahora, como siempre, nos estamos endeudando más, pero lo están vendiendo como un éxito de negociación. Caramba. O sea, estamos tomando más deuda, quiere decir, nos estamos enterrando más con deuda impagable, pero no, estamos bien porque los Estados Unidos nos ayudan, ¿ven? Viene el secretario de Tesoro, viene el Fondo Monetario y nos ayudan. Y nos ayudan para tomar más deuda. Y no tenemos un dólar partido por la mitad propio, estamos endeudándonos para tener dólares. ¿Para qué tenemos esos dólares? Para pagar intereses de la deuda. Entonces, tres conceptos preliminares que si no se entienden, no se va a entender bien todo lo que digo a continuación. Lo primero, para grabárselo, porque el problema es entender esto, frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. El primer concepto es que la deuda
es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina, en materia financiera, económica y política. El que no entiende que la deuda es el condicionante total de todo lo que ocurre, porque el dinero domina el mundo y lo domina a través del capital financiero. Y la Argentina es un satélite de tercera o cuarta importancia dentro de ese imperio global financiero. Y el instrumento es la deuda. ¿Mm? Eso como primer concepto. El segundo es que la deuda no es un hecho aislado, la deuda no es una especie de accidente que nos ocurrió una vez y que ahora, como dicen la generación de ustedes, bueno, hay que bancárselo. Se tomó una deuda y ahora hay que pagar las consecuencias, aunque esa deuda sea injusta, aunque esa deuda sea cualquier cosa. No, no, no es así. La deuda es un sistema. Hay un mecanismo de endeudamiento. La Argentina está metida en una trampa de endeudamiento perpetuo, porque cuando vos tomás una deuda sin capacidad de pago, esa deuda inexorablemente está condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Es lo mismo que si tenés una tarjeta de crédito. Gastás más de lo que o pedís o usás, porque ni siquiera es dinero que se aplicó a una actividad productiva. Pedís dinero prestado, no lo podés devolver y en consecuencia vas al banco a pedir que te renueve el crédito. Entonces, esa refinanciación del crédito la vas a hacer en condiciones peores que las originales, porque si estás debiendo una deuda, el banco que te lo refinancia no te va a mejorar las condiciones, al revés, te va a subir la tasa de interés, las exigencias, los condicionamientos y sobre todo la tasa de interés. Ahora voy a dar unos datos que van a ser bastante gráficos al respecto. Pero entonces, segundo concepto, el primero, deuda como condicionante total. El segundo concepto es la deuda como sistema. No es un hecho aislado, es un sistema. Quiere decir, es un conjunto de piezas, un conjunto de elementos que siguen un determinado fin, que siguen una determinada lógica. Entonces viene la tercera pregunta. Si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? ¿Cuál es la lógica de la deuda? ¿Cuál es el sentido que se endeude un país sin capacidad de repago, sin poder pagarlo, cayendo en una servidumbre perpetua? Ese tercer punto es la usura. La usura normalmente se entiende en forma simple como la mayor capacidad que tiene el acreedor sobre el deudor para imponerle condiciones de pago, ¿verdad? Eso es clásico. La usura es el abuso, la posición abusiva del acreedor con respecto al deudor, sea una persona aislada, sea una familia, sea una empresa o sea un Estado. La Argentina está metida en una trampa de usura. Es decir, está metido en una trampa de una deuda que no puede pagar, concretamente. ¿Y cuál es la finalidad del prestamista usurero? Muchos creen, equivocadamente, que el prestamista usurero es un abusador, sí, una persona sin mayores miramientos, que prestó dinero y ahora quiere cobrar. Bueno, eso es un error. Lo que verdaderamente quiere el prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Ahí está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque de esa manera el deudor queda sometido a una deuda perpetua, como la Argentina. Hice estas tres aclaraciones que para mí son fundamentales. ¿Por qué? Porque si no se entiende qué es la trampa de deuda perpetua, no se entiende cuál puede ser la característica y eventualmente, si hipotéticamente hubiera un gobierno nacional argentino, poder tratar de confrontar esa deuda. En este momento, la Argentina, según cifras oficiales, todo lo que voy a decir son cifras del Ministerio de Economía que se pueden uno entrar a la página web del Ministerio de Economía o del Banco Central y recabarla. Si son datos míos, los aclaro, ¿no? Si son aclaraciones mías. En este momento, según cifras oficiales,
y solamente en cabeza del Estado central, sin tomar provincias, municipios, empresa del Estado, etcétera, solamente pelado en cabeza del Estado central, de la Tesorería Nacional, la Argentina tiene una deuda de unos 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Última cifra, a mitad de este año, ajustada a agosto, ¿no? Con los informes mensuales, de los cuales se está ocultando una parte porque oficialmente dice que debe 470, pero está ocultando que hay otros 30.000 millones de intereses impagos que no los está computando indebidamente en la deuda. Así que 470 más 30 da 500.000 millones de dólares. El Producto Bruto Argentino se calcula en unos 630, pero igual miles de dólares más, miles de dólares menos, es lo de menos, porque la deuda no se paga con el Producto Bruto. El Producto Bruto es un indicador, simplemente. Pero entonces, la deuda, unos 500.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto paga de esa deuda la Argentina anualmente? Cuando uno agarra el presupuesto que mandó el gobierno al Congreso para el año 2026, lo dice textualmente el presupuesto, ¿no? A la Argentina de esos 500.000 millones de dólares le caen vencimiento por 203.000 millones, más de 200.000 millones. ¿Sabes cuánto paga la Argentina de esos 200.000 millones? $0. Hasta el último centavo de capital que le cae lo refinancia. Hace lo que se llama rollover. Recoge bono viejo y entrega bono nuevo. Pero ¿qué pasa? Los bonos nuevos que entrega cada vez son a tasa de interés más cara y a menor plazo de interés. En este momento la Argentina, ya desde hace años, es el país que paga las tasas de interés usurarias más altas del mundo. Los bonos argentinos pagan tasas de interés, que hay unos 200 bonos diferentes, pero los bonos que se están emitiendo van desde un mínimo de 50-55% anual hasta 75% anual. Es una locura. Las tasas que se toman de referencia en Estados Unidos y en los países desarrollados es del 5%. Nosotros estamos pagando entre el 60 y el 70% promedio. Una locura. Por eso está el negocio este que llaman de carry trade o bicicleta financiera, que es el negocio por el cual vienen capitales golondrina extranjeros, fondos de inversión especulativo bancarios, no inversiones directas, entran por vía bancaria, se convierten en pesos. Con esos pesos compran bonos que les rinden las tasas de interés más altas del mundo, 60-70%. Obtienen esa ganancia, luego se vuelven a convertir en dólares y se vuelven a sus países de origen. La mayoría son fondos buitre, fondos de inversión de Wall Street, de la banca, de la bolsa de Nueva York. Y esa es la trampa de endeudamiento perpetuo que vive la Argentina y de la cual no va a salir nunca, no va a salir nunca, por lo menos pacíficamente, porque es una trampa de endeudamiento perpetuo. Esa es la tragedia que vive la Argentina, estar frente a una deuda impagable. Entonces uno se hace ahí una pregunta, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Estos acreedores usureros son tontos? ¿Prestan a un país que no puede pagar? ¿Dónde está el negocio para ellos? En los intereses. En los intereses que se paga el acreedor. En este momento en el mundo existe un fenómeno, lo que se llama exceso de liquidez. En buen romance, eso significa exceso de dinero. En el mundo sobra el dinero. En un mundo donde la mitad de la población está por debajo del nivel de pobreza, donde hay miseria en todo el mundo, el principal problema del sistema financiero internacional es el contrario.
sobran los dólares y no saben dónde meterlos. ¿Dónde se meten esos dólares? En las deudas públicas de todos los países. ¿Mm? En el mundo se vive lavando dinero, la mayoría del narcotráfico. ¿Dónde va a parar ese dinero del narcotráfico? A las deudas públicas de los países. O sea, los estados son receptores del lavado de dinero. Me explico, es decir, el mundo está gobernado por el dinero, pero ¿cuál es el instrumento a través del cual el dinero manda sobre los estados? La deuda. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Los Estados Unidos tiene un producto bruto de unos 28, sí, 28, ellos llaman trillions, es el equivalente de nuestros billones, es decir, millones de millones, ¿no? Tiene un producto bruto de 28 billones de dólares y tiene una deuda de 36, 37 billones, o sea, 36, 37 billones de dólares. Una locura. Los intereses que paga Estados Unidos por la deuda pública se llegan a $1 billón por año. El otro día una nota de alerta en Estados Unidos decía que Estados Unidos gasta más en intereses de la deuda pública que que en el presupuesto de defensa del Pentágono. Entonces, ¿quién manda a quién? La fuerza militar tiene menos plata que la deuda pública. Por eso, en definitiva, el poderío militar queda subordinado al poder financiero. Y eso es una regla universal a través de cual se rige todo el mundo. Y la Argentina es un caso paradigmático, nada más que con ribetes escandalosos, porque es el país que paga intereses más altos del mundo y que está enredado en una secuencia de subordinación a la deuda que no le deja respiro. Concretamente, en este momento, lo que se está debatiendo en secreto, porque todas las negociaciones de deuda son secretas, y son secretos también, cosa importantísima, nuestros acreedores, porque decimos nosotros, debemos 500.000 millones de dólares. ¿A quién se lo debemos? No lo sabemos, es secreta. La deuda es secreta. Sabemos a grandes números lo que se debe en materia de bonos, que son la más principal, el 70% de la deuda está en bonos, ¿no? En pesos y en dólares, ¿no? El 45% de la deuda está en pesos y el 55% en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares. Los bonos, por las dudas recuerdo, son pagarés del Estado, son pagarés del Estado, así como vos firmás un pagaré, los términos a los cuales la Argentina está renovando la deuda son a 30, 60, 90 días. ¿Cómo hace el país para pagar cuando patea para adelante una deuda? ¿Cómo hace para reunir dinero en 30, 60, 90 días? Imposible. A los 30, 60, 90 días lo único que puede hacer es renovar y renovar y renovar. El Ministerio de Economía está licitando deuda por un promedio de 8 a 10 billones de pesos por quincena. Por quincena. ¿Qué quiere decir? Y todavía se dan por conformes, ¿no? Porque nos renuevan la deuda, porque tienen confianza en la Argentina. ¿Cómo confianza en la Argentina? Si la Argentina no puede pagar. Doy un tercer dato demoledor. El primer dato, deuda de 500.000 millones. El segundo dato, vencimientos del año que viene, declarado por el gobierno de más de 200.000 millones de dólares, que no se va a poder pagar un centavo, un centavo. Toda esta ayuda que están pidiendo, arrastrándose ante el gobierno norteamericano y el Fondo Monetario para que le anticipen dinero, ¿no? Es para pagar 4.000 millones de intereses en enero y otros 4.500 millones de dólares en julio. De los 200.000 que habría que pagar y que como no se van a poder pagar, se van a refinanciar a plazos cortos y a tasas más caras.
O sea, un estado de usura absoluta, total, irrecusable y imposible de manejar. Por eso están pidiendo desesperadamente ayuda, que ahora como el Fondo Monetario no llega a abasto, se lo están pidiendo directamente al Tesoro norteamericano, que el Tesoro norteamericano tiene un fondo de emergencia que se llama Fondo de Estabilización Cambiaria, que presta en condiciones excepcionales a países aliados. O sea que la Argentina está recibiendo de Estados Unidos un préstamo especial por su condición de aliado subordinado desde ya, porque el aliado, una cosa es ser aliado en paridad de condiciones, otra cosa es ser aliado subordinado, ¿no? Pero a la vez, ni siquiera todavía el secretario de Tesoro, Bessent, se ataja diciendo que no se preocupen, le dice a la opinión pública norteamericana, no se preocupen, que igual nosotros no desembolsamos nada. Esto es un préstamo contingente, que si la Argentina entra en emergencia, se lo desembolsamos, si no, no. Bueno, por lo que yo estaba leyendo hoy a la mañana, no es tan así, porque ya Estados Unidos empezó a vender dólares, porque la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad, lo tiene que pedir prestado. No tiene reservas en el Banco Central. Y entonces, ¿qué pasa? Nos estamos endeudando para tener dólares. Por eso es mentira el hecho de que la causa de la deuda es el déficit fiscal. No es así. La causa de la deuda es el sostenimiento del tipo de cambio. Y con eso cambia la óptica de todo el planteo, porque el gobierno y todos los economistas del establishment, que son economistas a sueldo del sistema, son todos de, no hay opinión independiente. Vos escuchás a algún economista que diga esto. Yo no es que soy un economista de fuste, yo soy un estudioso del tema. Y todo lo que estoy diciendo se respalda en cifras oficiales. Hoy en día, mismos liberales, como el doctor Carlos Rodríguez, que es titular del SEMA, un tipo inobjetable porque el propio Milei lo propuso como presidente del Banco Central y él no aceptó y lo está denunciando él a Milei por falsear el superávit fiscal. ¿Y por qué dice que está falseando el superávit fiscal? Porque no computan los intereses impagos por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto. A la Argentina le vencen intereses por más de 40.000 millones de dólares al año. Y todo este plan de ajuste que se está haciendo es para pagar intereses. Y a lo sumo se llega a arañar el pago entre 10 y 11.000 millones de dólares. Y le deben 40.000 millones de dólares. Fíjate, o fíjense todos los que escuchen esto, el nivel de criticidad de la deuda. No podemos pagar un centavo de capital, porque no podemos afrontar el capital, pero ni siquiera podemos pagar apenas un cuarto de los intereses. El sometimiento financiero es total y absoluto. Esa es la situación en que se encuentra la Argentina. Y vos fíjate que todos los medios son cómplices. Pasa algo parecido como con el genocidio de Gaza que está haciendo Israel. Todo el mundo sabe que está haciendo, Israel está cometiendo el genocidio más grande del siglo XXI. Pero todo el mundo tiene que callarse la boca. No, no, señores, de eso sosláyenlo, ¿no? Si por ahí hay algún acto que consideren antisemita, distraigan la atención con esto. Incluso todo este escándalo que rodea al candidato a diputado Espert, si bien desnuda la realidad, ¿no? Cómo funciona el financiamiento de la política, ¿no? Con narcotráfico de por medio, ¿no? Que son los que invierten, lógicamente. Si ese dinero, en definitiva, ¿dónde va a parar el dinero del narcotráfico? A la deuda pública. Por eso no informan quiénes son los titulares de la deuda pública. Yo estoy hace años proponiendo que se haga un censo de acreedores para ver a quién diablo le debe la Argentina.
Ah, no, eso está prohibido, eso jamás me dieron bolilla, yo lo presenté, en una época era asesor en el Congreso, pero no tenía facultad para dirigirlo yo, lo hacía a través del senador o del diputado con quien trabajaba. Sí, pero nunca hubo respuesta a ninguna de las preguntas clave de la deuda pública. Y yo, mi libro puse dos, tres veces la propuesta de que se haga un censo de acreedores para que se identifique. Si los liberales tanto cacarean con que el Estado tiene que ser administrado como se administra la empresa privada eficiente, bueno, cuando una empresa privada como Vicentín y otras más entran en concurso de acreedores, ¿qué hacen? Hacen una convocatoria de acreedores. Señor, si yo soy acreedor de la Argentina, perdón, soy acreedor de la Argentina y la Argentina no puede pagar, voy, me identifico y le reclamo. ¿Por qué la Argentina mantiene en secreto la titularidad de los acreedores? Porque es cómplice. ¿Por qué tienen como ministro de Economía a un broker, a un colocador de bonos? Luis Caputo toda su vida vivió de colocar y negociar bonos del Estado. Ahora se lo cambiaron del otro lado del mostrador. Lo pusieron a él a colocar bonos. ¿Y a quién coloca? A los bancos donde él trabajó, empezando por la banca JP Morgan. No, vos viste que hace poco, en uno de los discursos de Milei, él aparecía flanqueado. Esa foto es histórica porque va a quedar como un retrato gráfico, que atrás tenía al ministro de Economía Luis Caputo, al viceministro de Economía Daza, que es chileno y es viceministro de Economía argentino. Del otro lado tenía a Bausili, que era el socio en la consultora Anker de Caputo, ¿no? Y atrás tenía a Bernick como vicepresidente del Banco Central. Los cuatro son empleados de la banca Morgan. Y yo digo son empleados porque figuran como que fueron empleados. Y yo tengo mi duda de que nunca han dejado de ser empleados. Nada más que ahora les han asignado. "No, mire, usted en lugar de desempeñarse esto, va a ir a desempeñarse al Banco Central de la Argentina, etcétera". Pero no son funcionarios argentinos, no se pueden considerar bancos argentinos. ¿En función de qué están trabajando? A ver, un año y medio, hace más de 2 años, ¿dónde está el beneficio de la Argentina de la gestión Milei? ¿Qué puede aportar la gestión Milei? Lo que se está ocultando es una realidad tremenda. El gobierno Milei ha fracasado, con mayúscula y subrayado, y lo está demostrando el hecho que está pidiendo desesperadamente un salvataje. ¿Cómo? Si las cosas iban tan bien, si hemos derrotado la inflación, tenemos superávit fiscal, ahora el país está ordenado, ahora no hay corrupción, etcétera, etcétera. Por un lado no pueden ya hablar de corrupción porque todos los días les salta un escándalo diferente, ¿verdad? Cada día está más comprometido con declaraciones y peor, declaraciones que vienen por juicios que se ventilan en los Estados Unidos, como el que cayó Expert. O sea, ni siquiera surgen de acá, de la Argentina, surgen de Estados Unidos, donde tienen la información. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Sin darnos demasiada manija, porque yo veo esto con toda la serenidad y la resignación de alguien que durante años, durante décadas sigue este proceso. Por eso decía que esto es un sistema. Este sistema nos gobierna a nosotros de hace, por lo menos en la época contemporánea, 50 años, desde 1976 hasta la fecha. Todos los gobiernos que se han sucedido hasta la fecha, todos se han lamentado de la deuda recibida y todos la han aumentado, sin excepción, y el kirchnerismo en particular también. O sea, no se salva nadie. ¿Por qué? Porque es un condicionante estructural de la Argentina. Y lo que en este momento se está apretando a la Argentina es porque Milei en enero firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Y ese acuerdo, entre otras cosas, le exige que dicte una reforma tributaria, es decir, impositiva y previsional. Una reforma previsional propiamente dicha, modificación del sistema jubilatorio. Y tercero, una reforma cambiaria, ¿no? Va. Para eso, el gobierno necesita leyes del Congreso. Por eso la angustia del gobierno. Porque si el gobierno pierde las elecciones y no tiene mayoría propia en el Congreso, no puede hacer las reformas estructurales que planteó con el Fondo Monetario. ¿Me explico? Planteó la primera en la reforma laboral, la segunda previsional y la tercera impositiva. La firmó con cronograma de acá al 2027, o sea, se lo hicieron firmar diciendo, esto me lo corroborás vos hasta antes de terminar tu mandato, con un cronograma de presentación en diciembre de este año, creo que para la reforma laboral, en diciembre del año 2026 para la reforma jubilatoria y en el 27 para la reforma tributaria. Eso es lo que firmó el gobierno, que ni siquiera dio a conocer el documento que firmó con el Fondo Monetario, como no da a conocer tampoco el acuerdo que está negociando con Estados Unidos, que no sabemos a qué nos compromete. Está todo el mundo diciendo, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Contra qué tasa de interés? ¿Contra qué condiciones? No sabemos nada. Todo lo importante es secreto. Entonces, en este momento estamos viviendo el epicentro de una nueva crisis de deuda pública, una crisis de deuda insoluble. No tiene solución, por lo menos no tiene solución pacífica, desde el punto de vista no de una guerra, no de un conflicto armado, sino de que exista, que puede existir en la Argentina un gobierno que en lugar de convivir servilmente con el sistema de la deuda, en cambio reaccione y confronte la deuda. Y para confrontarlo tiene tres herramientas que las vengo repitiendo hasta el cansancio, pero que son hipotéticas para la realidad argentina. La primera, blanqueo de la insolvencia, default, incumplimiento, es decir, cuando alguien tiene que salir a decir que el rey está desnudo, ¿verdad? No, 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 ocultan eso, ocultan eso. No, la Argentina es exitosa, ¿no ven que nos siguen dando préstamos? ¿Cómo? Le están dando préstamos porque usted no puede pagar ni siquiera miserable suma de intereses y todavía se jacta. No, no, nos va bien porque nos tienen confianza. Nos tienen confianza porque nos prestan. La gran mentira es esta, que los organismos internacionales y la tesorería norteamericana no ayudan a los países, ayudan a los acreedores usurarios de los países. ¿Me explico? Le prestan plata a la Argentina, no para la Argentina, sino para que con esa plata la Argentina le pague intereses a los acreedores usureros. ¿Me explico? Entonces, hay un gran engaño, dice, nos tienen confianza y nos prestan. No, nos prestan la plata para que nosotros le paguemos intereses a los acreedores usureros. O sea, es una estafa institucional, es una estafa estructural. No tenemos un gobierno argentino. Si tuviéramos un gobierno argentino, alguien que tenga un mínimo de pudor o un mínimo de instinto nacional, lo rechazaría con asco, diciendo, me están pidiendo una servidumbre financiera absoluta. No, no, al revés. Los hombres que tenemos en el gobierno son puestos por los acreedores. ¿De dónde surgieron todos estos funcionarios? De la banca acreedora. ¿Mm? Hoy mismo Estados Unidos está ya ayudando, entre comillas, a la Argentina que vendiéndole dólares que lo hace a través del Banco Santander, del Banco JP Morgan y del Citibank. ¿En qué quedamos? Estamos con el gobierno de los bancos. ¿Mm? Milei ha utilizado una terminología confusa. Él ha hablado de la casta. Y si te fijas, nunca definió qué es la casta. ¿Qué es la casta para Milei?
Yo hablé siempre de la partidocracia, porque no vivimos en democracia, vivimos en partidocracia. El monopolio de la representatividad política está usurpada por los partidos políticos, que han perdido representatividad y han perdido legitimidad pública. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han transformado en una oligarquía. ¿Qué es lo que caracteriza a la oligarquía? Que no siguen el interés nacional, sino siguen el interés propio. ¿Y cuál es el interés propio? El interés de su propia supervivencia y de sus negociados. Por eso el Congreso, más allá de todas las fintas y todas las teatralizaciones que hacen, ¿qué hace el Congreso? En definitiva, le aprueba las leyes que necesita el gobierno. Le aprobó la ley de bases. Cuando llegó el momento, ahora hicieron lío por el tema de la discapacidad. Sí, pero le aprobaron la ley de robo a los jubilados del 7,2% que le robó el gobierno, que no le dio el aumento de febrero del año pasado. Le tendría que haber dado 20% y le dio 13,3%. ¿No? O sea, se tragó directamente. Es como decir, yo no te transmito, y con eso violó la propia ley de jubilatoria. Y con eso se hizo un ahorro muy grande. ¿Para qué? Para sacarle plata a los jubilados y poder pagarle más intereses a los acreedores financieros. ¿Mm? Y que yo digo siempre es una paradoja, porque los jubilados, entre los cuales me sumo yo también, ¿no? ¿No? Nosotros somos acreedores del Estado, porque el jubilado que aportó toda la vida compulsivamente. ¿Para qué? Para que en el periodo de pasividad el gobierno le devuelva lo que le retuvo. No es que el gobierno, por eso está mal considerar el gasto previsional como gasto público. No es gasto público, es deuda pública. El gobierno tiene una deuda pública con los jubilados porque le sacó plata en su vida activa y se lo tiene que devolver. Un jubilado es un acreedor legítimo del Estado, mientras que un fondo buitre, en cambio, es un especulador financiero que viene acá a hacer negocio financiero para jugar dinero al exterior. Es un saqueo sistemático. Por eso digo, si alguna vez existiera, y con esto redondeo, porque no sé, por tiempo, vos me dirás para dar lugar a alguna pregunta, si existiera en algún momento un gobierno argentino que quisiera confrontar y no convivir con este problema, tiene que hacer tres cosas. La primera, blanquear la insolvencia del país. Alguien tiene que salir a decir, como le pasó a Rodríguez Sá, y por eso duró una semana nada más, y el país no puede pagar, punto. No puede pagar, se acabó. Es decir, si yo voy a estar tapando un agujero con otro, con otro, llega un momento en que alguien tiene que salir a decir que el rey está desnudo, señores. No podemos pagar ni siquiera un tercio de los intereses. Bueno. Segundo, tiene que auditarse la deuda, porque cuando hay una cesación de pagos, lo que se impone es una auditoría de la deuda y tener un censo de acreedores, a ver a quién le debemos, por qué le debemos, cuánto le debemos y quiénes fueron los funcionarios que intervinieron en eso. ¿Mm? Y de ahí surge el tercer requisito, los juicios de responsabilidad contra todos los altos funcionarios intervinientes en la contracción de deuda sin capacidad de repago. Porque contraer deuda pública sin la más miserable capacidad de pago es un delito, es una falta al deber de funcionarios públicos. Estos funcionarios, como los anteriores, firman y refinancian deuda que saben que no se puede pagar. Eso es un delito. O sea, estamos en manos de un gobierno de delincuentes que está estafando al Estado, endeudándolo sin capacidad de repago. Por eso el tema es sumamente grave. Yo vivo alertando de esto porque la deuda es parte de la crisis político-institucional del Estado argentino. Y yo lo resumo en esto, que lo estamos viendo continuamente. Se engaña a la gente diciéndole que estamos en crisis económica por culpa de la inseguridad política, ¿no?
por culpa de la inestabilidad política. Y es exactamente al revés. Como estamos en crisis de deuda, la crisis de deuda provoca inestabilidad política. ¿Por qué? Porque los políticos son marionetas del poder financiero, no deciden nada. ¿Qué decide el gobierno? ¿Qué decide el Congreso en esta materia? Según la Constitución tendría que intervenir el gobierno, por el artículo 76 del inciso 7 de la Constitución, dice expresamente, el arreglo de la deuda pública es función del Congreso. ¿En qué interviene el Congreso? En nada. El gobierno decide por su cuenta. Ha gobernado 2 años sin presupuesto. Y el presupuesto, por definición, es la expresión monetaria del plan económico de un gobierno. Entonces, si vos no presentaste un presupuesto, quiere decir que no presentaste plan económico. ¿Cuál es el plan económico de Milei? Viva la libertad, carajo, ¿no? Como dice él. ¿Dónde está el plan de Milei? ¿Dónde está su diseño? ¿Dónde está su programa? No, no, el programa es pago de deuda. No, no, no. Se bajan sueldos reales a la gente, se bajan las jubilaciones, se bajan los planes sociales. ¿Cómo? Gracias a la inflación, porque con la inflación se cumple la regla de que los precios aumentan más que los salarios, que las jubilaciones y los planes sociales. Entonces el gobierno se apropia de esa diferencia y la usa para pagar intereses de la deuda pública. Y lo mismo hace suspendiendo obras públicas. 2.000 obras públicas en el país suspendidas. ¿Por qué? La gente necesita, está mirando, paradójicamente, muchos productores agropecuarios que se dejaron encandilar por Milei, ahora están lamentándolo, ¿verdad? Ahora no les invierten un peso en camino. No, no, esperamos que se vengan a privatizar. ¿Por qué? Porque las privatizaciones son sinónimo de extranjerización. Esto el general Perón lo tenía muy claro. No es que el gobierno interviene así alegremente, es que el gobierno es la última barrera contra las multinacionales. Fíjate vos que los tres grandes rubros internacionales de la Argentina, el rubro hidrocarburos, petróleo y gas, el rubro minería, con el apéndice importantísimo del litio, y el rubro agropecuario, los tres son rubros de materias primas, o sea, vendemos materias primas, productos no elaborados, no manufacturados en la Argentina, sino que vendemos, por ejemplo, vendemos soja a granel y los productos con soja se elaboran en China y vendemos minería, petróleo crudo, ¿no? O sea, sin elaboración. Somos un país subdesarrollado que exporta materias primas. ¿Y quién controla esos tres grandes negocios? Empresas multinacionales extranjeras y que avanzan cada vez más, incluso sobre las provincias que controlan. Yo tengo mis dudas acerca de quién gobierna la provincia de Neuquén en este momento. La provincia de Neuquén trata directamente con multinacionales que son más poderosas que el país. No. De allí la necesidad de que los recursos naturales sean nacionales y no provinciales, porque si no aparece un monstruo de las multinacionales que tiene más plata que el país y le impone condiciones y le coloca a los funcionarios que quiere a la provincia que está actuando. No sé, no sé si me he extendido mucho. Quise dar un panorama, no sé, súper apretado, porque de esto imagínate que podemos estar hablando días enteros. No sé si más o menos lo he logrado, si he transmitido las cosas y si quedan dudas, preguntas que quieras hacer, estoy a tu disposición. No, sí, muy, muy bien se entiende. Se entiende en un panorama general y breve, se comprende. Una de las preguntas, las primeras, que es de lo que más se habla, ¿no? Es el tema de entidades financieras, Ujú. que es un reclamo que nunca se derogó, que se dio durante la dictadura militar Sí. y cómo se vería o cuáles serían las consecuencias de derogar
la ley de entidades financieras. Bueno, desde ya sí, tendría que ser derogada y reemplazada por una ley nacional de bancos, ¿no? Pero la herramienta es muy complejo y hay varios aspectos, pero la herramienta central es el encaje fraccionario. Como vos sabés, o no sé, por la duda lo explico, existe un mecanismo que se llama encaje fraccionario, según el cual los bancos, cosa que nadie dice, los bancos emiten dinero. No solamente el Estado emite dinero, los bancos emiten dinero. ¿Por qué? Porque los bancos utilizan el llamado multiplicador de crédito bancario, que quiere decir que pueden prestar más dinero del que tienen. Ningún negocio físico puede vender más de lo que tiene, ¿verdad? O puede prestar más de lo que tiene. Bueno, un banco sí presta más dinero del que tiene. ¿Por qué? Porque recibe depósitos y hace préstamos. Se supone que tiene que existir un balance, pero como los depósitos normalmente quedan estacionados en gran medida, ahora no tanto, no en gran medida, los bancos aprovechan y dan mucho más crédito que los depósitos que tienen. Por eso es que cuando se producen las corridas bancarias, que todo el mundo temeroso va a retirar dinero de los bancos no pueden responder y necesitan un sistema de garantía de depósito. En cambio, lo que debiera establecerse es la abolición directa, es decir, la estatización de los depósitos bancarios, como existió en la época del gobierno peronista, por la cual el responsable de última instancia de los depósitos de la nación es el Banco Central, que es el que suministra los demás. No, de esta manera los bancos hacen su negocio y el Estado los subsidia con el seguro de los encajes bancarios. ¿Me explico? Es decir, ese sería para mí el punto central. Ahora, eso es anatema, eso es ponerse en contra de todo el sistema financiero bancario que descansa en ese negocio, porque el negocio del banco reside en prestar más de lo que tiene, cosa que no puede hacer ningún otro negocio. La diferencia fundamental entre el negocio bancario y el negocio económico comercial normal es que, como te decía antes, un comercio no puede vender o alquilar más cosas de las que tiene. En cambio, el banco sí presta más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque aprovecha que tiene depósitos que normalmente permanecen estacionados porque la gente deposita en el banco por confianza de tener el dinero allí. Y ese mismo dinero, el banco es un negocio que ni siquiera compra. Toma dinero prestado y lo alquila en préstamo, ¿verdad? Toma dinero prestado en plazo fijo que le paga un interés más barato, una tasa de interés pasiva, y ese dinero lo presta en forma de crédito a tasa más cara. Es decir, tiene un margen de ganancia entre comprar y vender, por así decirlo. Compra o alquila dinero por un lado y lo presta o vende por otro. ¿Con qué ventaja? Con que presta un múltiplo de lo que recibe, negocio que no puede hacer ningún otro comercio en el mundo. ¿Me explico? El banco, y para eso, ¿qué hace? Emite dinero. Esa es la gran diferencia. Un amigo mío, el doctor Carlos Ragonesi, que es especialista en estos temas financieros, lo ha denunciado hasta el hartazgo, ¿no? La clave de la cuestión es esta, es decir, se olvidan, nadie habla de que cuando hay inflación, emite dinero el Estado y los bancos, porque los bancos también emiten dinero y nadie dice eso. ¿Y por qué motivo emite dinero los bancos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que emitir dinero una entidad privada? Una entidad privada no tiene que emitir dinero. Si emite dinero, está usufructuando una función pública. Por eso debiera estatizarse los depósitos bancarios. Entonces, si se estatizan los depósitos bancarios, el gobierno puede hacer frente a los compromisos porque el gobierno puede emitir dinero. Es el derecho de señoreaje que tiene todo Estado.
En cambio, el banco, si no puede prestar, necesita pedir el salvataje al Banco Central. Entonces, ¿qué viveza? Eso es un subsidio. ¿Por qué el sistema bancario tiene que estar subsidiado? Ahora que tanto se cacarea con respecto a que no tiene que haber subsidio, resulta que el principal sector subsidiado de la Argentina es el sector financiero bancario. Porque si vos, una cosa que vale 5, lo estás pagando 60, ¿m? Lo estás pagando 12 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un subsidio, sino una corrupción encubierta, ¿verdad? Y vos cuando pagás un sobreprecio estás haciendo corrupción. Si la tasa de interés internacional es el 5% y vos por la deuda estás pagando 60, estás pagando un sobreprecio, ¿verdad? Estás haciendo, o sea, si un tipo construye una carretera y le pasa un presupuesto al Estado que es 10, 60 veces, 10 veces más caro que el que saldría, todo el mundo si lo sabe, ¿no? Se escandalizaría diciendo, este hombre está estafando al Estado. Ah, bueno, y el Estado está pagando de tasa de interés de usura 12 veces más de la tasa internacional. Eso es un subsidio, es una estafa y es usura. Y nadie dice nada de eso. Por eso vivimos en un mundo al revés, un mundo al revés. Esto tiene que ser tomado conciencia. Lo que pasa es que la gente no tiene la culpa porque la gente no entiende de finanzas, no se le explica, no se le aclara. Yo soy un francotirador, yo puedo decir esto a vos, a tu grupo, a la gente que llegue, pero es limitado. Pero la gente no ni presta atención de esto porque no se lo explican tampoco. La gente hace caso o se orienta con lo que le dicen los medios de comunicación, que le mienten, le ocultan esto. Frente a todo este problema, vos fíjate, radios, televisión, bueno, yo ni tengo televisión, me informo por internet, pero no uso televisión. No porque no la pueda comprar, sino porque no quiero perder tiempo, ¿no? Vos fijate si hay algún medio, si hay alguna radio, así de circulación, que toque estos temas. ¿M? Fíjate, entre vos, que sos un ignoto habitante de Resistencia, y yo que soy un ignoto habitante del Gran Buenos Aires, hablamos esto, nosotros, no, esto no se entera prácticamente nadie, ¿verdad? Y sin embargo nosotros tenemos razón, y la verdad es ocultada sistemáticamente. O sea, en el mundo impera la mentira, impera el engaño. Y el engaño en materia de deuda se llama ocultamiento y falta de acceso a la información. Yo tengo presentado, y hasta lo llevé en su momento a la Defensoría del Pueblo, no me dieron bolilla, porque, ¿qué? Pues porque el mundo está gobernado por el dinero. Es decir, los periodistas, me da risa, cuando hablan, sacaron la expresión periodistas ensobrados. ¿Cómo periodistas ensobrados? No hay periodistas ensobrados. Todo el periodismo es a sueldo, porque el periodista es un empleado de los grandes medios y tiene que decir lo que los dueños le dicen que diga. Vos fíjate que se puede hablar de determinados temas. Contra Rusia se puede hablar por el tema de Ucrania, pero ojo, no hay que hablar bien de Rusia. Hay que hablar bien de Ucrania, ¿no? Rusia está reclamando los derechos sobre provincias que son rusófonas, ¿verdad? Pero Rusia es el malo de la película, ¿no? En cambio, los medios de comunicación, el ejemplo típico e infame que estamos viviendo es el ocultamiento del genocidio de Gaza. Una última pregunta, saliendo un poco de lo que es el tema de que, sacándole un poco de su zona de confort, ¿no? Más un tema geopolítica. Bueno, yo como le dije hoy, cuando vuelva el péndulo y siga el programa Milei, de lo que se habla es el reemplazo de los trabajos
con inteligencia artificial y una solución a esto como ingreso básico universal. ¿Cómo ve usted esto? Si es que realmente pueda pasar, o sea, ya se vio con el IFE durante la pandemia, ¿no? Y es algo que se habla en todo el mundo como una solución o un futuro próximo. ¿Cómo lo ve el panorama? Bueno, es un tema largo y complejo, pero a ver, y sintetizando lo principal en respuesta a lo que vos me preguntás. Primero, hay un problema estructural con respecto al trabajo porque el maquinismo y sobre todo la robotización desplazan continuamente mano de obra humana, ¿no? Eso es un proceso general, lo cual obliga a políticas que no se están llevando a cabo, políticas de reubicación y recapacitación de la gente. ¿Por qué? Porque continuamente el progreso científico y técnico lleva a que la ocupación de mano de obra sea más reducida. Eso es un proceso, llamémosle, natural dentro del desarrollo económico y particularmente el desarrollo capitalista. Pero el desarrollo económico en general, cualquiera sea el signo de político del gobierno. En consecuencia, de allí la importancia de la reeducación en la mano de obra. Argentina tendría que potenciar todo su formación, sobre todo en los sectores medios de artes y oficios, porque ahí es donde se abren posibilidades de trabajo. La Argentina siempre ha vivido obsesionada por formar profesionales y por desgracia una gran parte de esos profesionales se forman acá y se van a trabajar al exterior, mientras que en cambio debieran proliferar las buenas escuelas intermedias de artes y oficios para tener gente capacitada. Eso lo viene uno sufriendo continuamente en todas partes, ¿no? Plomeros, electricistas, albañiles, colocadores de piso, reparadores de máquinas, etcétera. Ni hablar mecánicos automotores. Todos, en la gran mayoría, son gente de oficio, que con mayor o menor capacidad se han metido, y hay buenos, hay malos, pero no, eso tendría que ser carreras de corta duración, con salida laboral. El que tiene un mecanismo estandarizado bueno al respecto que yo conozco es la UOCRA, la Unión de Obreros de la Construcción, con la CAC, que es la Cámara Argentina de la Construcción, que tienen cursos, creo que son de 6 meses a un año, donde capacitan a la gente con salida laboral en cursos que ya te digo son pocos meses para, por ejemplo, colocador de pisos, electricista, instalador de baño, plomería, todas esas manualidades, la construcción, que es la que más absorbe mano de obra. Quiere decir que a la Argentina, como a cualquier país, frente al problema de la menor necesidad de mano de obra, pueda expandir su mercado justamente en sectores intermedios y sectores intermedios bien pagados. Es decir, tener buenos electricistas capacitados, matriculados, habilitados. Esa es una de las herramientas que nadie menciona y que yo considero clave en el momento que vivimos. Además, la inteligencia artificial reemplaza la mano de obra, pero hasta cierto punto. Es decir, no hay un reemplazo absoluto. Realmente sí, apabulla cuando uno ve la fabricación de automóviles totalmente automatizada. Se toma la cabeza, ¿no? Hay una publicidad de una empresa japonesa, Toyota, ¿no? Que publicita la fabricación automática total de sus automóviles, ¿no? Bueno, pero después esos automóviles tienen que ser, bueno, manejados en prueba, acomodados, acondicionados, exportados, etcétera. Y en cualquiera de esas instancias, ahora más sofisticadas que antes, tienen que hacer
una instancia manual. Te pongo un ejemplo, yo tengo nietos, ¿no? Uno de mis nietos está en un área técnica de despacho de mercaderías a supermercados, pero no es andar hombreando bolsa, ni siquiera llevando con motocargas, ¿viste? Con carros así, sino tener el control de los despachos que ya vienen preempaquetados, etcétera. Así que yo no sería tan pesimista con respecto a la automatización, sino lo que veo preocupante es que la educación técnica no vaya a la par de los cambios, porque ahí es donde se produce el descalce, ¿no? Estamos llenos de gente que dice, yo me acuerdo de mi época más joven, ¿no? Donde cerraban empresas que me acuerdo un caso de un tipo especializado en industria del vidrio cuando cerró Cristalería Rigoló, que era un ejemplo paradigmático de la industria del vidrio. Y el tipo terminó haciendo cualquier trabajo de changas, de todo, porque se le terminó su especialidad. Y eso está ocurriendo continuamente. Y por eso crece el desempleo y crece la pobreza. Y crece lo que es peor, la descalificación de la mano de obra. Porque entonces la gente tiene que aceptar trabajo de menor calidad, ¿no? Vos date cuenta que yo veo lo que pasa con los chicos, sobre todo chicos jovencitos, qué alternativa laboral tiene. Hacer delivery de una roticería, ¿no? Hacer una changa de limpieza, estar en uno de estos lugares de comida rápida para despachar en el mostrador, etcétera. ¿Cómo? Ahí hay mano de obra que debiera ser capacitada. Tendríamos, cuando uno busca un profesional capacitado, mecánico, plomero, electricista, etcétera, tiene que andar buscando recomendaciones peor que un profesional, a ver quién trabaja bien, porque en la Argentina, por desgracia, ocurre eso, que por cada un trabajador independiente bueno, hay 10 que están haciendo changa tratando de imitarlo y así se envilece el mercado, ¿no? Porque aparece un técnico bueno y atrás de él aparecen 6, 7, 8 que tratan de hacerle competencia, pero no tienen la calificación. Y en consecuencia el mercado se envilece. A ver, si no me fui muy lejos. La inteligencia artificial es ambivalente. En principio, implica la pérdida de mano de obra, de puestos de trabajo, y eso va. Pero el problema político reside en que el Estado tiene que tener políticas públicas urgentes de recalificación de la gente. Por ejemplo, debiera capacitarse muchísimo a gente en tareas agrícolas donde la Argentina tiene un potencial muy grande. Pero ¿qué ocurre? Los grandes grupos terratenientes de la Argentina, que hoy en día ni siquiera son terratenientes argentinos, sino que son terratenientes de extranjeros, como Elstein con Cresud o Benetton y todo. Es decir, antes los terratenientes eran por lo menos residentes en la Argentina, ahora no, los principales terratenientes son grupos extranjeros. Entre el 70 y 75% de las tierras argentinas se cultivan con arrendamiento. ¿Por qué? Porque los productores no hacen el trabajo directo, alquilan sus trabajos. Entonces aparecen empresas como fue el caso de Grobo Copatel y otros más que administran en serie. Entonces eso no aumenta la mano de obra, al revés. En Europa, el país paradigmático de defensa de la producción agrícola es Francia, porque Francia subsidia el sector agrícola para que exista un sector agrícola. ¿Para qué? La finalidad de ellos es para que no, esa gente no quede sin trabajo y afluya a las ciudades y reviente el cosmopolitanismo que está ocurriendo en todas las grandes ciudades del mundo. Entonces, debiera haber una política, pero no la hay ni les interesa hacerlo, porque los intereses están controlados. Los productores están clamando por sus reclamos, pero los productores no controlan el mercado.
el mercado del agro, lo que llaman el campo, hay una gran hipocresía. Usan la figura del productor agrícola, del pequeño productor agrícola. Pero el problema no está en el pequeño productor agrícola, está en las grandes multinacionales exportadoras, que son las que le fijan los precios. Las retenciones son a la venta al exterior, la tienen que pagar las exportadoras, pero las exportadoras se lo trasladan regresivamente a los productores. Eso está mal, porque es un impuesto que paga el que exporta, no el que produce. Y sin embargo, las exportadoras le trasladan el impuesto a los productores y los productores chillan, pero no dicen, no terminan el discurso. Tendrían que decir, ¿por qué las grandes multinacionales exportadoras le trasladan el costo de las retenciones que tienen que pagar ellos? ¿Verdad? Yo cosecho trigo. Ese trigo puede ir al molino harinero, puede ir a una industria de panificación, etcétera, o puede ir a exportarse como grano, como materia prima. Si bien existen precios diferenciados para eso, pero lo que está mal es que el productor reciba la carga de las retenciones, porque las retenciones es un impuesto al exportador, no al productor. Por eso, yo, si existiera un gobierno argentino, existe mucho para hacer, porque la Argentina podría producir lo que yo llamo, es un tema que tengo estudiado a medias, porque no soy especialista en la materia, una verdadera revolución agrícola. ¿Por qué? Porque un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados, tiene la gran mayoría de su población, creo que en este momento cerca del 75-80% de la población urbana, y más de un tercio de su población concentrada en el Gran Buenos Aires, en bolsones de pobreza, villa miseria, marginalidad, droga, etcétera. Y esa gente viene de las provincias, porque se quedó sin trabajo en las provincias. En Chaco ustedes tienen un ejemplo de eso también, cómo la población campesina se va a las ciudades, de las ciudades decanta después en distintos lugares hoy, así se va produciendo un hacinamiento contrario al crecimiento de una economía. No vivimos en una economía natural, vivimos en una economía artificial. ¿Por qué? Porque lo que manda es el dinero. Entonces, la gente trabaja en cualquier cosa que le dé dinero. Y por desgracia, cuando no tiene un trabajo, termina siendo intermediario de droga, que es lo que se ha venido diciendo. Cómo prolifera entre jóvenes el mercadeo de delivery de droga. En Buenos Aires es un problema eso. Son delivery de droga, llevan droga a domicilio en motocicleta, como hacen delivery de una roticería. No sé si me fui lejos de tu pregunta, porque uno era eso, me hablabas del problema de la inteligencia artificial y la mano de obra. No Y el sé si otro, era otra pregunta que el de sí. ingreso básico universal, que sería básicamente como se dio durante la pandemia el IFE, que son pagos o Ah, planes sociales, ¿no? Que son pagos el- mensuales. sí, el ingreso básico universal. Bueno, el de bancos te lo respondí antes, el de los bancos y la función. Mira, sobre el ingreso básico universal yo tengo una postura personal crítica. ¿Por qué? Porque hay un principio inamovible. La única verdadera ganancia legítima del hombre es la que proviene de su trabajo. Ni subsidio, ni dádiva, ni. Aquel que lógicamente tiene una discapacidad, sí, porque es un hombre o una mujer que no puede tenerlo. Pero el ingreso básico universal es una controversia que se está dando en la Argentina y en todo el mundo, diciendo justamente que con el avance del desempleo y el avance de la tecnificación que desplaza mano de obra, debiera distribuirse gratuitamente una especie de ingreso universal básico para que la gente tenga un
mínimo de ingresos para sostener su consumo. Yo no estoy muy convencido, mejor dicho, no estoy convencido directamente de que esa sea una solución. Primero, por lo que te dije al principio, el hombre tiene que vivir de su trabajo y tiene que recibir un salario digno, punto. Eso sí tiene que cubrirse. Los subsidios no son buenos porque acostumbran a la persona a no trabajar y peor todavía, lo descalifican porque la persona librada se descalifica y luego no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es sabido, una persona que pierde su empleo, que pierde su especialidad, aunque sea una especialidad manual, aunque sea un carpintero, etcétera, después no lo retoma después de 5 o 10 años. De allí las experiencias, y qué hace un remis ahora, estas aplicaciones Uber, ¿verdad? De taxi y todo, pero son tareas no calificadas, no califican, son servicios, proliferan servicios, no producción. Entonces, la idea de ingreso universal nunca me gustó, ¿no? Y si bien hay muchas variantes, porque hay algunos que lo proponen no como ingreso único, sino como ingreso complementario, como una especie de bonus que se da. Yo no estoy conforme, mi postura personal es, estoy en contra de eso, porque lo que tiene que mejorarse es el salario, la calificación por el salario. Y la gente tiene que recibir un salario digno. Eso lo establece la doctrina social católica expresamente. Los tres principios básicos de la doctrina social católica son el precio justo, que no es el precio de mercado, el precio justo, que resulta de los costos más la ganancia legítima del productor, el salario digno para que viva el trabajador y su familia, y la lucha contra la usura, que arruina la economía productiva. Esos son para mí los tres principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y vos fíjate que todo va a contramano de esos tres principios, ¿verdad? Porque el precio de mercado no es el precio justo. El precio de mercado es el precio de contracción, de competencia entre oferta y demanda. Pero a eso no me dice nada que eso sea el precio justo. ¿Mm? Después, el salario digno, lo estamos viendo lo que ocurre. Sí, los precios, la famosa ejemplo que se citaba tantas veces y que lo citaba también General Perón, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces existe una asimetría que es la que usó Milei. Milei, gracias a la inflación, porque la gente cree que Milei derrotó la inflación. ¿Sabés cuánto fue la inflación? La inflación desde que Milei está gobernando, desde diciembre del año 2003 hasta la fecha, hasta el último dato yo lo tenía en mayo, 227% de inflación. O sea, el héroe que derrotó la inflación, ¿qué hizo? Primero provocó una gran inflación y después la estabilizó 200% más arriba. Ah, qué viveza. Eso no, claro, primero le doy carta blanca a los empresarios formadores de precios. Muchachos, remarquen precios. Yo me mando una macro devaluación que solamente en diciembre fue del 120%. Aumenté todos los precios, pero dejé los salarios, las jubilaciones, los planes sociales por debajo de la inflación. Entonces, de esa manera cambié los precios relativos y los ingresos que tuvieron el Estado y los comerciantes, las grandes empresas fundamentalmente, fue mayor que los ingresos que tuvo el pueblo argentino. En consecuencia, esta asimetría tiene que ser cubierta con un salario digno, no con una especie, un subsidio a través del salario básico universal. A mí me parece que eso no tiene que ser. Eso está muy discutido en Europa a raíz de justamente las transformaciones industriales,
que hacen que mucha mano de obra calificada en su ramo, al ser sustituida por la máquina, al ser sustituida por la robotización, queda sin empleo. Pero entiendo que la solución va por otro lado, va por la educación. En ese caso, yo sería más partidario de un subsidio a la educación, que mientras el estudiante está estudiando, recibe un subsidio, recibe un sueldo, ¿verdad? ¿Para qué? De esa manera, a medida que se va capacitando, bueno, en los sistemas de seguridad existe, ¿verdad? En la policía, mientras los cursantes van cursando, ya van recibiendo una remuneración para que no tengan que aguantarse eso. Para mí, si debiera existir alguna suerte de subsidio, debiera hacerlo a la educación y no al ingreso, porque eso malacostumbra a la gente, acostumbra a la gente a no capacitarse y a vivir de subsidio. No, tiene que establecerse un salario digno, punto. Ni más ni menos que eso. Y el salario digno es el que, como se define en la doctrina social de la Iglesia, el que sirve para llevar una vida digna al trabajador y su familia. Por eso, de esa manera, no tendría necesidad la mujer que salir a trabajar y en consecuencia dedicarse a su función natural, que es la crianza de los hijos. No, ¿qué ocurre? Hay mujeres que salen a trabajar y su sueldo al final se lo terminan pagando a una mujer para que le cuide a los hijos, para que limpie la casa y todo. En definitiva, trabaja para pagar los servicios de quien la reemplaza en el hogar. ¿M? Y así va los efectos familiares. No sé si con esto respondía a tu pregunta también. Sí, 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 se entiende. Sí, ahora, como usted dice, vivimos en el mundo del realismo y una de las noticias que salieron hace una semana es que se eliminan los fondos clave, ¿no? Por la educación de los colegios técnicos. Y es como que estas preguntas de un futuro próximo del que ya estamos ahora, ¿no? Del reemplazo de lo que sería el trabajo, no tienen solución y es como que ellos conocen estas preguntas y hacen lo contrario a lo que se debería hacer, ¿no? Claro, no, Nosotros no al por menos nos damos cuenta. Sé que se han suprimido algunos fondos fiduciarios, yo seguía ese tema, lo que pasa es que hubo una manía muy maldita de crear fondos fiduciarios o fideicomisos públicos arbitrarios, ¿no? Para el desarrollo de la crianza de la ganadería ovina en la Patagonia, que no se sabe para qué era, bueno. Había una serie de fondos fiduciarios, pero fundamentalmente los fondos de la educación no son, en mi opinión, debieran ser personalizados en función de los resultados, como las becas, ¿verdad? Vos tenés un subsidio porque mientras estás estudiando tenés que sobrevivir y tener ingresos para un ingreso mínimo mientras estudiás, ¿verdad? No, no que lo reciba el colegio, la universidad, no, vos personalmente sos responsable. Porque vos cada mes te tenés que presentar con tu libreta de calificaciones a ver si estás estudiando o no estás estudiando, avalada por la institución. Si estudiás, entonces recibís un subsidio por estudiante, para de esa manera hacer un estímulo. Y mientras tanto te vas capacitando, ¿no? Pero acá, ¿qué pasa? Acá las universidades quieren plata que después no, eso no es ni a favor ni en contra del gobierno, porque yo no pertenezco a ningún movimiento o partido político. Pero los fondos educativos en la Argentina han sido bastante sospechosos, ¿no? Y en el caso de las universidades hay mucho de eso también, porque han proliferado muchas universidades regionales que tienen una competencia relativa. No puedo generalizar porque no conozco cada caso, pero no, el subsidio es personalizado. Vos sos discapacitado, recibís un subsidio porque te andás en silla de ruedas, ¿verdad? Y hay un médico que te lo certifica, punto. Es un subsidio personalizado a Juan Pérez.
De la misma manera, vos estudiás, estás estudiando, recibís un subsidio. Yo en la época universitaria, en una época que dejé, yo trabajaba mientras estudiaba, ¿no? Y había un sistema de becas que en ese momento eran 400 pesos, cuando un sueldo mínimo era 1.200, ponele, ¿no? Pero me servía para mis gastos de traslado. Y yo, como quería recibirme antes de tiempo, antes de hacer el servicio militar, me aboqué, hice la carrera en 4 años, ¿no? O sea que a los 21 años estaba recibido, y a los 21 años me tocó el servicio militar, ¿no? No me hizo ninguna gracia ir como egresado universitario. Me tocó el servicio militar en Esquel, Chubut, ¿no? Donde pasé frío y todo como un conscripto cualquiera. Pero bueno, era la regla de juego, ¿no? Pero quiero decir, y yo, gracias a ese ingreso, evitaba que mis padres me tuvieran que mantener, porque yo con ese dinero sufragaba mis gastos y hasta incluso compraba a veces libros, porque en esa época comprar libros salía caro, ¿no? Va, ahora también sale caro, pero libros de estudio. Yo me la pasaba en la biblioteca porque no podía comprar los libros, entonces iba a estudiar a la biblioteca de la facultad, ¿no? Bueno, pero no me pongo yo como ejemplo heroico, nada, lo tomo como ejemplo de cómo pudiera funcionar la cosa. Sí, debiera subsidiarse la educación, el estudio, debiera favorecerse que los muchachos y las chicas se capaciten en artes y oficios. La clave de la Argentina es que tenemos una proporción comparativamente alta de profesionales universitarios y deficiencia en los niveles intermedios de artes y oficios, ¿verdad? Necesitamos buenos agricultores, buenos productores agrícolas, buenos conocedores de materia ganadera. Tenemos una multiplicidad. La Argentina tendría que tener una revolución agrícola, no agraria, que era la distribución de la tierra, revolución agrícola, es decir, capacitar a gente para las actividades del campo. Como tenemos el país, uno de los países más ricos del mundo en materia agropecuaria, pero tenemos la mayoría de las tierras de grandes explotaciones en manos de terratenientes, y peor todavía, de terratenientes que ni siquiera son argentinos, son extranjeros, y exportamos materia prima. ¿M? Una cosa es exportar trigo, otra es exportar harina semielaborada, otra es exportar productos panificados, ¿verdad? A mí me tocó estar en contacto con una empresa italiana que quería invertir en maquinaria de panificación, ¿m? Y no encontraba socios acá. ¿M? Y los tipos tenían todo tipo de máquinas, era de Milán, Italia, ¿no? Que tenían, bueno, entonces estamos frente a un país que funciona al revés. ¿Por qué funciona al revés? Porque la finanza está matando la economía. La gente cree que financia y economía es la misma cosa. No, una cosa es la economía física o real, productiva, de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. Otra es la finanza, que es la especulación financiero-bancaria y el arbitraje entre tipo de cambio, tasa de interés, dólar futuro, monedas artificiales como Bitcoin. Es otro mundo. Bueno, ese mundo financiero está matando al mundo económico. Y el paradigma de esa subordinación de la economía a la finanza es la deuda. Es la deuda. Un mundo sin deuda crecería. La Argentina no crece por culpa de la deuda. ¿Cuál es el freno a la economía? La deuda. Estamos viviendo para pagar deuda, ni siquiera deuda, intereses de la deuda. Por lo cual, de esa manera, estamos frente a un problema financiero insoluble. No tiene solución y no tiene solución pacífica, salvo que se blanquee la insolvencia, ujú, se haga borrón y cuenta nueva y se replantee la negociación de la deuda en función del crecimiento. Segundo, que se haga una auditoría de la deuda a ver qué parte de esa deuda es verdaderamente legítima, y un censo de acreedores. Y tercero, que
todos los altos funcionarios intervinientes en contraer deuda sin la más miserable capacidad de repago sean enjuiciados. El día que haya un gobierno con la fuerza para hacerlo, va a ser un día de gloria para la Argentina. Por desgracia, en este momento no tenemos ninguna cosa que nos permita visorar eso. Hasta ahí el único diagnóstico que puedo hacer. No sé. Buenísimo. Sí, 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 coincidimos. Es criminal y el crimen se tiene que pagar. El tema es cuándo y cómo, pero es difícil. Nadie cree tampoco así que pueda solucionarse, pero no sé, hay que ser optimista también, no siempre. No, yo digo siempre, yo no soy optimista ni pesimista, yo soy realista, punto. Y por ende soy escéptico, porque yo miro la realidad, yo analizo hechos, no analizo intenciones, yo analizo hechos. Así es ahora acá, punto. Esto nadie me puede decir lo contrario. Es decir, esto que estoy planteando de la deuda, con lo que se paga en un día de intereses, para darte cuenta, se podría construir 16 escuelas. Con lo que se paga de intereses en un día, se pueden construir 16 escuelas en la Argentina. O su equivalente, un hospital y medio de mediana complejidad, totalmente equipado, incluyendo mano de obra, con lo que se paga en un día de intereses. Punto, más claro imposible. Ese es el costo de la deuda, es el costo que degrada, que continuamente, o sea, por eso vivimos en un país que el gobierno provoca recesión económica, porque la provoca el gobierno, la recesión económica, para ahorrarse plata y esa plata utilizarla ¿para qué? Para pagar intereses de la deuda pública. Es el saqueo de la usura sobre la economía productiva. Estamos en manos de una banda de delincuentes, de una banda de delincuentes usureros que ni siquiera responden a intereses argentinos, sino que responden a intereses extranjeros. Son empleados de los grandes acreedores del Estado, como lo demuestra en la extracción de los funcionarios del gobierno Milei. No es nuevo, no es nuevo, en general ha ocurrido siempre, pero nunca en forma tan descarada como ahora, con un presidente que se distrae a la gente haciendo payasadas, mientras se expresa en la forma más servil para que le den un salvataje para poder sobrevivir, porque el gobierno Milei ha fracasado y está necesitando desesperadamente este salvataje, no sabemos a cambio de qué, para poder sobrevivir, como le pasó a Macri. A Macri le pasó lo mismo. Gobernó 2 años, aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares y después salió a las cámaras de televisión a decir, señores, necesitamos un salvataje del Fondo Monetario Internacional. Ahora con Milei pasó lo mismo al año y medio. Todo va bien, hemos derrotado la inflación, tenemos superávit fiscal, etcétera, pero por favor, ayúdennos a un salvataje urgente que necesita, aparte de haber aumentado la deuda en unos 60.000 millones de dólares, necesita un salvataje de otros 50.000 millones. 20.000 del Fondo Monetario, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del Banco Interamericano de Desarrollo, 4.000 de préstamos repo garantizados por títulos públicos, 4.000 que se están negociando de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, otros 3.000 que se están negociando con fondos de inversión de Qatar y Arabia Saudita, y como si eso fuera poco, como eso no funciona, fueron a pedir el salvataje directamente a la tesorería norteamericana por un swap de 20.000 millones más un eventual préstamo del Fondo de Estabilización Cambiaria de otros, se supone, otros 20.000 que se está negociando. Es la subordinación total al capital financiero. No hay nada de económico, no hay nada de economía físico real. Es toda subordinación financiera. Estamos en manos de la usura. Por eso el gran ausente es la del debate sobre la presencia de la usura en el mundo moderno, porque deuda es usura, interés es usura, y nadie habla de eso. En fin, espero no haberte atormentado mucho a vos y a los espectadores y No, no. haber servido por lo menos
contribuido a aclarar un poco las ideas, ¿no? Por lo menos espero haber sido útil en esa materia. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Espero que le vaya muy Bueno. bien y que haya disfrutado la entrevista. No, no, no. Sobre todo espero haber sido lo más claro posible. Sí, Discúlpenme sí. si no lo fui, porque a mi edad lo que me interesa es transmitir estas ideas, porque quienes las tienen que llevar a cabo va a ser la generación de ustedes. Y si la generación de ustedes vive desinformada, vive falseada, ¿qué ocurre? Nunca más, nunca jamás se va a poder revertir este problema. El conocimiento de un problema es el requisito para poder eventualmente llegar a una solución. Mientras no lo conozcas, y ese es el éxito del enemigo. El éxito del enemigo es privarnos de información, confundirnos, no, señores, no, espere, las cosas van bien, ¿no ven? Felicítennos, Estados Unidos nos ayuda. Fíjense, es todo un éxito. Es un éxito. ¿Qué es un éxito? No, es un éxito porque nos dan más deuda. Nos endeudamos más. Y ese es el éxito para el gobierno. Es el mundo al revés.